Hola amigos de Pluralidad Z, hoy estamos en entrevista con Andreina Morales, es directora de la Dirección de Turismo en la Gobernación de Bolívar y también es directora de Anato Bolívar. Bienvenida a Pluralidad Z, Andreina. Gracias Pluralidad Z, gracias David por esta invitación. Bueno, cuando nosotros hablamos de turismo en Cartagena, en Bolívar e incluso en Colombia, hay digamos que diferentes retos y diferentes datos. Ya que tú eres experta acá en Bolívar, me gustaría saber cuáles han sido esas estadísticas, esos datos que más te han impactado sobre el turismo en Cartagena y Bolívar. Bueno, fíjate que tú lo has dicho, para Cartagena, para Bolívar es importante el tema de turismo, de los datos que nosotros tenemos como industria. Los más relevantes fueron después de pandemia, sin lugar a dudas, el 2022 arrojó muy buenas cifras para la reactivación de turismo, más del 30% de la recuperación de los turistas extranjeros en visita. Nosotros tuvimos ya un promedio, cerrando año, de 3 millones de turistas visitando Cartagena, entre turistas nacionales y extranjeros, y yo creo que eso ha significado mucho la recuperación de turismo para Bolívar en lo que va después de pandemia y en cifras que eran antes de pandemia. Incluso tenemos cifras mejores que el comportamiento del 2019, por ejemplo. Ese turismo, bueno, me dices que hay una recuperación del turismo después de pandemia. ¿A qué factores se deben? Quizás incentivo de parte del gobierno. Bueno, Duque le tocó la pandemia, o también gobierno nacional de Petro que dice apostarle al turismo. No sé, ¿dónde están esas causas de que el turismo incluso haya crecido más ahora? Hay varias razones, tú lo has dicho, dentro del gobierno del presidente Duque, del expresidente Duque, sí hubo unos incentivos tributarios para los gremios. De hecho, en ese entonces yo estaba como directora de Anato Noroccidente, y Anato fue uno de los gremios que estuvo participando activamente para conseguir la reducción del IVA. Por lo menos tuvimos 2 años con una reducción de IVA importante, de etiquetes, de todo lo que el comportamiento pues de turismo indicaba, lo que fue un factor importante para la toma de decisión de los viajeros. Es decir, el hecho de que tú tuvieras un IVA del 5%, luego bajara a un 8%, luego estuviera en cero, eso significó que se incrementara la motivación y el poder también adquisitivo para los viajes. Eso tuvimos una recuperación también importante, fue de los países que más rápido se reactivó. Cartagena también fue de las ciudades que tuvo esa reactivación. Yo creo que siempre en la dinámica de favoritismo de destinos, a Cartagena le ha favorecido mucho su ubicación geográfica, el tema de la riqueza que tiene de sol y playa, cultural, gastronómica, de ser un centro de eventos también importante. Entonces creo que confabularon muchos factores para que esa reactivación se diera positivamente. Muchos, digamos que los turistas se quejan a veces de Cartagena porque los precios son muy elevados, que porque intentan estafar al turista. Pero desde, por ejemplo, Anato, desde las asociaciones que están relacionadas a ese turismo, ¿qué se está haciendo para que el turista se sienta bien? Pues mira, yo creo es decir, el rol de las agremiaciones es hacer una vocería gremial, es hacer una representación, y digamos que en ese entonces estar en ese rol significaba estar en las mesas de negociación y ver este comportamiento. Sin lugar a dudas, no es digamos, el eje de función de los gremios, pero sí tienen incidencia en estar en estas mesas. Una superintendencia de comercio, por ejemplo, que controla más el tema de los precios, es quien da la pauta, da las directrices. Y si bien tenemos una Colombia con una libertad de poner precios, Cartagena sí tuvo sus noticias, tiene sus escenarios de comportamientos de personas que no manejan una competitividad de precios justas versus calidad, versus servicio. Y eso pasa no solamente en Cartagena, esto es el mal de destinos turísticos internacionales, pero lo que se debe hacer con el compromiso es control y autoridad, que es lo que siempre se ha manifestado en los diferentes roles, incluso que he estado, tanto del sector privado como el público. Lo importante es hacer el seguimiento y el control de las diferentes entidades para que esto no ocurra. Se sale de las manos porque también hay un tema de informalidad, que muchas veces no tenemos el foco de concentración de estos escenarios, y se pueden escapar detalles, pero aquí es donde está el esfuerzo de todos, ¿no? Todos al final de cuentas hacemos parte de ese control, el público general, la ciudadanía, los entes de control, los gremios del sector privado, del sector público, es para que todo confabule y todos puedan hacer parte de ese control. Evidentemente, pues el privado no es quien garantiza ese control, si bien tiene esa libertad, está
en manos del distrito, en manos de las diferentes entidades, poder hacer ese seguimiento y que eso no ocurra. Que yo creo que ya eso viene mermando un poco. Vale. Y digamos que en Cartagena, que es una ciudad turística por excelencia, uno a veces cuando viaja a otros países, uno nota que hay una organización, digamos que en los diferentes escenarios, los diferentes espacios. Cartagena que tiene varios cuerpos de agua, incluso muy cerca acá de nosotros en este hotel, que le agradecemos por prestarnos el espacio, que aparecerá aquí el nombre del hotel en pantalla. Estamos cerca de la Ciénaga de la Virgen y uno, por ejemplo, va a Cancún y las ciénagas también de allá se utilizan para hacer espacios de ecoturismo, para hacer diferentes actividades. Acá estos espacios están abandonados o no tienen una infraestructura para que se puedan aprovechar y para que se le dé nuevas experiencias al turista extranjero y nacional. ¿Por qué pasa? Y ahí es la pregunta, ¿por qué acá no se ha organizado bien el tema del turismo? Digamos, hay varias cosas. Esto es complejo, David, todo lo que tú has dicho. Colombia es un país que tiene menos de 50 años hablando de turismo, desarrollando la actividad. Cartagena es una ciudad que ha desarrollado esta actividad de manera empírica y se ha venido organizando con el paso de los tiempos, con la inversión, con la llegada de marcas hoteleras importantes. Y estar en una ciudad, siempre hemos estado, y es un conflicto que tenemos como ciudad, como en las diferentes alcaldías que nos ha tocado atravesar también en esos periodos, es ver cómo hemos trabajado de espalda al agua. O sea, el tema del sol y playa, Cartagena es líder, y si bien tenemos unas ciénagas que son cuerpos de agua importantes, tenemos unos factores que revisar, como de infraestructura, un tema ambiental, es decir, las condiciones que se tienen incluso de seguridad para la navegación en estos cuerpos de agua, la seguridad de los turistas que le estamos brindando, la calidad de los servicios que están alrededor de eso. Entonces, esto es una apuesta que hay que revisar desde diferentes ejes: comunidad, sostenibilidad económica, el tema ambiental también del impacto, para poder garantizar una buena experiencia. Si bien es cierto, yo creo que ya se han tomado medidas. Cartagena, yo celebro como cartagenera y como administradora de empresas turísticas de más de 10 años en este sector, que por fin tengamos una Secretaría de Turismo. Creo que es importante los ejercicios que se vienen dando de las figuras y los roles que se necesitan en la ciudad para que estas cosas pasen. Desaprovechar los cuerpos de agua no hace sentido bajo una ciudad que es turística y que puede manifestar con esto otras actividades ecoturísticas, náuticas, que se puede también desarrollar toda una economía circular alrededor de esto, pero hay que revisar ese trasfondo de qué necesitas para la operación, cómo están los cuerpos de agua, cómo están en el tema ambiental, si hay contaminación, si hay una infraestructura adecuada, si hay toda una logística para eso. Y creo que por ahí va la cosa. Hay un proyecto que se llama La Chambaculera, del cual yo soy defensora en el sentido de es un proyecto con una ambición sostenible, ambiental y económica muy buena para la ciudad, y de hecho viene tomada del ejemplo de México con el tema de estas embarcaciones en los cuerpos de agua. Yo tuve la fortuna, puedo decirlo, Juan Carlos, que es la persona que está liderando, de trabajar con él en un inicio en las comunidades en el tema de capacitación, pero hace falta más. O sea, esto es el inicio apenas, esto está bebé, como digo yo, y hay que empezar a trabajar. Yo creo que la alcaldía está haciendo una excelente labor en este tema de recolección de basura, de incentivar este cuidado ambiental, el sentido de pertenencia, pero esto es de todos también, al fin de cuentas. Y creo que de las apuestas más importantes que debe tener no solo el gobierno nacional, sino el distrital, es mirar cómo se aprovechan los cuerpos de agua. Vale. Cambiando, digamos, un poco de tema, bueno, entrando en temas más de cifras, de números, de datos reales, el turismo es una industria que mueve mucho dinero. Digamos que los dueños de hoteles, los dueños de agencias de viajes, digamos que sabemos que hay dinero y que el turismo también mueve mucho dinero, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, muchos empleos. Y aquí es la pregunta, si hay, digamos, que tanto dinero que influye en esta ciudad de parte del turismo, porque a veces vemos que la población, que incluso de los barrios populares, pareciera que no llegara ese mismo dinero a estos barrios, a pesar de que muchas de estas personas que trabajan en el turismo hacen parte de estos barrios, y se ve esa desigualdad, no sé, por ejemplo, el centro con un barrio popular de Cartagena. Pluralidad Z hace preguntas interesantes. Estos son preguntas como cuando tenga Ministerio de Turismo, ¿no? Pero eso mira, esperamos. como te lo voy a decir en el análisis sectorial de turismo, de lo que yo veo de la industria, de lo que he participado en estos años, Cartagena es una ciudad
muy a mi pesar, todavía ignora muchos temas de turismo. El cartagenero como tal, no, la dinámica de la ciudad aún no la entiende como un destino turístico. El hecho de que por lo menos en una carrera de taxi se cobre, te voy a poner un ejemplo, del centro hasta el aeropuerto, 50.000 pesos, que hemos visto esos casos, y de cobros excesivos en cosas que no ameritan estos valores. No estamos entendiendo el impacto de una ciudad turística, no estamos entendiendo destino, no estamos entendiendo la dinámica de un sector que necesita el acompañamiento de todos. Al final de cuentas nos volvemos todos anfitriones de la ciudad. Los casos que hemos tenido, y no los voy a mencionar para no darnos más fama por ahí, claro, pero de precios que se han excedido de lo normal, o que tú dices, wow, en otros países yo consigo esto es diferente, es porque la misma ciudadanía tampoco ha entendido. Y no habíamos tenido unas administraciones que entendieran a Cartagena como un destino turístico. Si bien tenemos comportamiento excelente en la llegada de turistas, tenemos cruceros, somos destino luna de miel líder en Sudamérica, puerto importante, entonces tú dices, ¿por qué la ciudad no ha entendido esta connotación? Claro, porque la misma dinámica también del ciudadano no comprende que su actuar afecta el impacto positivo o negativo que tenga el destino. Y sobre esto hay que empezar a trabajar un poco más de conciencia de qué significa ser un destino turístico donde todos somos anfitriones, de donde en la calle todos nos volvemos los anfitriones de Cartagena, no solamente como los hoteles de lujo que tú has dicho o estas infraestructuras. Y si bien recibimos cifras importantes y unos ingresos importantes, turismo se presta para ser una industria con una alta tasa de informalidad. Cartagena, más del 50% de informalidad está también en turismo, y el otro restante es el formal, pero no significa que lo hagamos mal. Es decir, mientras estamos en ese tránsito de lo informal a lo formal, empecemos a las buenas prácticas empresariales, a ser competitivos de manera ética entre los empresarios, a buscar la calidad del destino. Yo creo que todo eso hace que desarrolles el destino, desde la parte de cómo están las calles, del cuidado de andenes, desde detalles mínimos como la arborización. Todo eso hace un conjunto del comportamiento del mismo ciudadano. Y si bien es cierto, el centro histórico es nuestro centro de turismo concentrado, hay otras zonas de Cartagena que también pueden ser turísticas y otros barrios que también se pueden desarrollar. Y sí, es el problema de esta economía un poco diferente en Cartagena, cuando tú dices tienes buenos ingresos, no solamente de turismo, también tenemos la industria de puerto y la zona industrial de construcción y de petroquímicos, y tú dices, ¿por qué la ciudad está así? También es un poco de entender cómo las administraciones han manejado las diferentes, pues quien tiene el poder de decisión de tomar estas buenas decisiones y hacer un muy buen plan de desarrollo para la ciudad, donde se vea un crecimiento conjunto, colectivo, no solamente por ser la zona turística. Yo creo que aquí el reto es de todo, del sector público y del sector privado, en la toma de decisiones estratégicas para la ciudad, empezando por ejemplo el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Eso amerita también una revisión para ver cómo es que estamos proyectando un crecimiento de Cartagena, y cómo Cartagena también se termina apalancando de los demás municipios de Bolívar, incluso de los barrios, que es la propuesta también que viene en una dinámica de sacar un poco el turismo del centro histórico y llevarlo también a otras dinámicas de barrio. Pero vuelvo y digo, las personas son las que también tienen que entrar en esta, no voy a decir moda, en esta proyección de ciudad. Sí. Es en lo que queremos como ciudad, como cartageneros, como todos terminamos siendo de una manera transversal o no del turismo, porque también más o menos como el 40% de la ocupación está en turismo, de los trabajos, sumándole lo que es hoteles, lo que son restaurantes, agencias de viaje, transporte, arte, todo esto termina siendo transversal a lo que ofrece el turismo. Yo creo que aquí es entender como colectivo hacia dónde va la ciudad y cuáles son las mejores decisiones para ello. Vale, Andreina, y en el ámbito nacional, una de las propuestas del presidente Petro era convertir a Colombia en una potencia del turismo. Incluso él compara y dice que los ingresos de turismo pueden superar a los ingresos petroleros, que son nuestra máxima, digamos, nuestro máximo recaudo tributario en todos los sentidos. La economía colombiana depende mucho del petróleo, pero el presidente Petro quiere, digamos, que Colombia, como lo digo, nacionalmente sea una potencia de turismo. ¿Tú crees que Colombia está en esa capacidad de cumplir por lo menos con la propuesta del presidente Petro, de pensar en grande, de que el turismo sea prácticamente, ocupe en el rubro nacional económicamente este espacio tan importante?
Mira, no es tan descabellado decir que el turismo puede llegar a unas cifras importantes y de ser una industria que sea sólida y que sea una base de economía de un país, pero esta transición entre una industria petrolera a turismo que afecta transversalmente incluso la misma industria petrolera, esto es con paso, esto con tiempo, esto amerita ciertos cambios, cierta dinámica y no es de la noche a la mañana que se logran estos cambios. Aquí habría también que revisar un poco la dinámica de la industria turística, si bien es transversal a otras industrias, también es muy cambiante, es muy fluctuante, se afecta rápidamente y lo vimos en la pandemia, cómo fue la primera industria que cerró cuando nos vino esta afectación a nivel mundial, y hay que revisar también esta conducta de temporalidad que tiene el turismo, ¿no? Cómo se maneja esto. Habría que hacer una muy fuerte inversión y muy alta, creo yo, en temas de infraestructura, revisar cómo está el tema de la conectividad, porque para revisar también turismo es entrar a revisar como país de estos destinos como Cartagena, que ya están, por así decirlo, maduros, ya son destinos conocidos a nivel internacional, ya tienen un bagaje en este desarrollo, ver cómo estos destinos apalancan unos destinos emergentes, los que vienen en desarrollo, cómo también buscamos que otras zonas de Colombia se potencialicen, pero sobre esto va a tener que una inversión de infraestructura, de conectividad, de seguridad, de servicios públicos, cómo le garantizamos la experiencia al turista en Cartagena, igual que, por ejemplo, hablando de Bolívar, si nos vamos a los Montes de María, si nos iríamos al sur de Bolívar o al norte. Es decir, es una inversión bastante alta, hay que revisar varios factores también que afectan una industria como el turismo, que es más sensible y es más dinámica y el comportamiento es diferente para llegar a unas cifras de que el petróleo ya lo podamos reemplazar por el turismo. No es descabellado la idea, pero no es una cosa que se logre de la noche a la mañana. Yo creo que los cambios importantes también ameritan tiempo y ameritan un esfuerzo tanto económico como de incluso buscar la calidad. Es un tema de capacitación, es un tema de formación a los diferentes actores. Entonces hay que empezar todos a entrar en el lenguaje de turismo, y eso significa empezar a enseñar sobre turismo, a aprender a cómo está la academia, incluso revisando las universidades y la oferta de qué estamos brindando para que todos entendamos qué es ser un destino turístico. Y esto no solamente es que tener una belleza natural te vuelve un destino turístico, no, esto es un engranaje de todos los servicios que necesito para llegar a estar y ofrecer mi servicio y ofrecer este escenario a quien me visita, sean turistas nacionales o internacionales. Andreina, y ya para finalizar, digamos, esta entrevista, digamos, hay cierta población colombiana que dice que venir a Cartagena a veces es muy caro en la zona de hospedaje. Uno, por ejemplo, compara precios de, por ejemplo, Punta Cana o República Dominicana, y encuentra precios muy accesibles. Incluso es algo que se está criticando con San Andrés, que se está reemplazando, ya los colombianos no están yendo a San Andrés, sino que están yendo a Punta Cana porque sale casi que lo mismo. Pero en el caso de Cartagena también es un destino que muchos de los hospedajes son muy caros, no tanto para el extranjero, porque obviamente sabemos que viene con dólares, que viene con euros, pero para muchos nacionales les cuesta hospedarse en un hotel de calidad. Eso, hay una solución a eso se ha discutido ustedes que son expertos en estos temas turísticos. O sea, ¿cómo lo ves también tú con esos colombianos que se quejan de los altos precios en el hospedaje? Yo creo que es un tema de discusión, siempre los precios van a estar en un tema de discusión, sobre todo en destinos turísticos como Cartagena, y esto se ve a nivel internacional. Es cierto, y hablaba mucho de la competencia, de cómo hacemos una competencia de calidad y una competencia justa en precios. Si bien es cierto, para el colombiano incluso a veces es muy difícil disfrutar de su país, pero entonces retomo lo que te dije anteriormente con el reto importante de querer llevar a la industria turística a los niveles de inversión o de tracción económica como tenemos con la industria petrolera. Ahí tendríamos que analizar mucho estos factores que son diferenciadores, como yo tengo la capacidad para alojarme en un hotel. Si bien tenemos cadenas hoteleras que por supuesto los hoteles de lujo y de gama ofrecen otros servicios, demandan una nómina importante, la calidad de los productos incluso que utilizan hacen que obviamente su producto, su servicio se vuelva exclusivo.
Hay una problemática, si bien es cierto, de ciudad, en el tema de control de precios, y lo estamos viendo que es decir, si estamos comparándonos con un destino como Punta Cana, deberíamos estar al igual de competitivos de ellos. Entonces ahí entra el reto también como país, de que destinos como San Andrés o como Cartagena no se vuelvan caros incluso para el mismo colombiano, porque estamos viendo un ingreso económico extranjero importante. Entonces yo creo que también esa dinámica que yo a veces digo, esa dinámica humo que tenemos con el turista extranjero, que creemos que tenemos un muy buen comportamiento con ellos y con esto nos encarece. La gentrificación se llama esto, porque cuando empezamos a tener más afluencia de turistas extranjeros, pareciera que las empresas solamente están pensando que es el único turismo que estamos trayendo y nos olvidamos un poco del nacional. Eso hace parte también de la educación como país, donde estamos entendiendo a nuestros mismos colombianos como consumidores y como potenciales clientes de nuestro producto o de nuestro servicio, cómo estamos analizando cómo consume, por ejemplo, Cali, cómo consume Pasto, cómo consume Medellín cuando llegan a Cartagena o cuando se trasladan a San Andrés. Entonces, ahí la toma de decisión es mucho del sector privado, pero mucho control también del sector público y las diferentes entidades para que esto no pase. Lo ideal sería que esto no pasara y que sea un destino para disfrutar de nacionales. Cartagena en su 90% de ocupación es doméstico, es turismo nacional, y el resto es internacional, pero parece que toda la estrategia la estamos volcando solamente a la internacional, y esto es un llamado también de atención al empresario y al sector público de cómo generamos un turismo accesible a todos, que de hecho fue uno de los lemas que manejó también la OMT en el tema de promoción de turismo. Bueno, Andreina, muchas gracias por compartir tu experiencia y este espacio con Probabilidad Z. Gracias a ustedes por esta invitación. Nos vemos en una próxima.